Estamos en el mes de la Biblia, hermanos, y pues a Dios gracias por los cantos que nuestro hermano Carlos, que nuestro hermano Salvador nos han dirigido. Ahora vamos a introducirnos a lo que es el mensaje de nuestro Dios, no sin antes poder compartirles en breve una pequeña cápsula de conocimiento acerca de lo que son las Sagradas Escrituras. Como ustedes saben, se utiliza el término canon para expresar lo que es la Biblia también y decir que es el canon. Pero muchos tal vez no conozcan el origen de esta palabra y quiero en esta ocasión compartirles en brevedad esto. Dice aquí en la misma Biblia como comentario el canon de las escrituras. La palabra canon se deriva del griego y significa caña de medir o regla. La usa la Iglesia cristiana en el sentido de la regla, el estatuto o el reglamento de lo que cree, especialmente en cuanto a los libros divinamente inspirados y aceptados como autorizados por la Iglesia Universal. La palabra se halla en tres pasajes del Nuevo Testamento. Segundo de Corintios capítulo 10 versículos 13 a 17, Gálatas 6 16 y Filipenses 3 16. Fue Alejandro de Alejandría, Atanasio de Alejandría, alrededor del 300 después de Cristo, el que primero le aplicó la palabra canon a la lista de los libros inspirados que componen la Biblia. Una cosa muy importante es que siempre nos acordemos de la obra continua del Espíritu Santo de Dios. Él no solo inspiró a los escritores de los libros de la Biblia, sino que también guió a los que compusieron el canon y lo concluyeron. Esdras, el dirigente de la segunda sección de la vuelta del cautiverio, no solo era sacerdote, sino también hábil escriba y fundó el gremio de los escribas, reconocidos entre los judíos como abogados, maestros, jueces, escritores y copistas de las escrituras hasta el tiempo de Cristo. Los últimos escritores del Antiguo Testamento fueron Nehemías y Malaquías. Los 39 libros del Antiguo Testamento fueron escritos todos antes del 430 a.C. y desde entonces no fue añadido nada al canon del Antiguo Testamento. Después de la ascensión de Cristo, cuando todos sus apóstoles estaban en el mundo, su mensaje se esparcía verbalmente donde quiera que viajaban los cristianos. Para ellos, la Biblia consistía en el canon del Antiguo Testamento, redactado por Esdras y garantizado por Jesucristo mismo muchas veces durante su ministerio terrenal. Pero poco a poco aparecían nuevos libros relatando la vida y las enseñanzas de Jesús, y mientras más se extendía la iglesia cristiana, más necesidad había de esos libros. Podemos notar tres razones urgentes para la existencia de un canon autorizado. 1. El deseo de los cristianos de tener en un volumen el relato de la vida y ministerio de su Salvador. 2. La existencia de libros espurios que salieron a luz en el segundo siglo después de Cristo, enseñando doctrinas falsas. Y 3. La traducción de sus libros en otros idiomas. Cuán importante, pues, que todos supiesen cuáles eran los libros canónicos, para concluir a todos los demás. En los escritos de los padres de la iglesia primitiva podemos notar las siguientes pruebas que usaban para declarar si un libro era canónico o no: si fue escrito por un apóstol o con su autoridad, si era leído en todas las iglesias y aceptado como inspirado, y si contenía ayuda y edificación para las necesidades espirituales del hombre. Y 4. Si toda la iglesia tenía el testimonio del Espíritu Santo de que el libro tenía autoridad, puesto a prueba de esta manera, los 27 libros que ahora tenemos en el Nuevo Testamento fueron aceptados por todas las iglesias y todos los demás libros fueron rechazados. El canon del Nuevo Testamento fue confirmado por el Concilio de Cartago en el 397 después de Cristo. Amén. Este es el término canon. Bien, hermanos,
Vamos a escuchar la palabra del Señor, que hoy en labios de nuestro hermano Iván Oliver está esta comisión. Le voy a invitar a ponerle atención a al mensaje de las Sagradas Escrituras que hoy se nos comparte. Bien, adelante hermano Iván Oliver. Gracias. Buenos días, me da un gusto estar con ustedes y compartir la palabra de Dios. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios en nuestros días? Podemos ver que cada día la maldad va aumentando y es necesario la utilidad de la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3, y vamos a darle lectura al versículo 14 al 17. Dice la palabra de Dios: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, y que esta palabra pueda llegar a nuestros corazones y pueda, Señor, transformar cada día y llegar a esta meta de ser un hombre preparado para toda buena obra. Señor, que esta palabra, Señor, también sea de consolación en los corazones de cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Es tan importante conocer la palabra de Dios. En el versículo que leíamos, dice el versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Pablo le insiste a Timoteo que debe persistir en lo que ha aprendido. ¿Por qué es importante persistir en lo que hemos aprendido? Porque es importante que nosotros sigamos la doctrina de Cristo. En los versículos anteriores, si leemos en el versículo capítulo 3:1, nos menciona que también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Si nos damos cuenta, Pablo está hablando de un tiempo postrero, pero si nos damos cuenta, el día de hoy estamos viendo todas estas cosas. ¿Por qué Pablo dice persiste en lo que has aprendido? Porque es triste saber que en lugares que se llevó la reforma protestante, que se comenzó a leer la palabra totalmente como autoridad, muchas de esas iglesias grandes que tuvieron un auge en la reforma, muchas de esas iglesias o muchos templos se han cerrado o han sido utilizados ya para bailes o se han utilizado para ciertos cultos satánicos. Y podemos ver que muchas de esas iglesias donde en ese momento la reforma fue un amor hacia la palabra, se ha estado perdiendo. También nos habla el carácter de los hombres. Hoy muchos jóvenes han sido persuadidos por las ideologías que hoy día nos han bombardeado, tanto la televisión como los maestros, como los amigos. Y muchos jóvenes cristianos que no han persistido en aprender o que no han sido influenciados por la escritura, han sido arrastrados por esa ideología que hoy llamamos también la ideología de género. Muchos jóvenes que han escuchado estas grandes ponencias de hombres que respaldan esta enseñanza han sido persuadidos. Por eso Pablo dice: persiste tú en lo que has aprendido. Sabemos que versículos anteriores también nos dice que él era un joven en el cual tenía una característica, que él podía servir a Dios. También nos habla de que por qué debe de persistir en aprender la escritura y en lo que ha enseñado, porque también nos habla que había gente, por ejemplo, en el versículo 6, dice: porque
de estos son los que se meten en las casillas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Por eso habla de la persistencia. Muchas personas siguen escuchando la palabra, pero no concluyen, no llegan a la meta, a seguir el camino de Dios y seguir la voluntad de Dios. Muchos siguen aprendiendo. Por eso el libro de Hebreos capítulo 6 nos menciona que muchos de estos cristianos a los cuales le escribe, dice, ustedes ya deberían de ser maestros, pero les tengo que seguir continuando enseñando la base de la doctrina de Cristo. Y muchos se quedan en la base, muchos se quedan aprendiendo lo mismo, aún a pesar de que llevan muchos años y no han persistido. Muchos de esos jóvenes, aún gente adulta, no ha persistido y ha salido del Evangelio. Por eso dice, muchas de estas jóvenes que se dejan llevar por los deseos desordenados y que están dentro del pueblo de Dios, no aprenden. ¿Por qué? Porque no persisten en las Escrituras. También dice la palabra, aquí menciona a dos hombres que se le oponen a Moisés, pero le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Entonces dice, tú has seguido. Quiere decir que Pablo contrasta la conducta de estas mujeres, de estos hombres de los postreros tiempos, a la conducta de Timoteo. Y cómo, aquí podemos preguntar, ¿cómo llegó a Timoteo tener estas características? Esa conducta, ese propósito, esa fe, esa longanimidad, ese amor y paciencia. Aquí en el versículo 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Entonces quiere decir que desde muy pequeño se le había instruido en las escrituras. Podemos ver que él como su madre era de familia judía, podemos ver que en la cultura judía se enseña desde muy pequeño. Si nos remontamos al Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, nos muestra que dice que todos los padres deben de enseñar a los hijos en el camino, en la casa, aún cuando estén ya por dormir, y que ataran esa palabra en los corazones. Ciertamente en los postreros también muchos judíos lo tomaron tan literal que comenzaron a hacer las filacterias, que eran cajitas donde guardaban rollos de ciertos pasajes y se lo ponían en la frente y en las manos. Sabemos que eso va más allá, que tiene que guardarse en el corazón, y por esa razón sabemos que Timoteo había guardado toda esta palabra, toda esta sabiduría de Dios, que dice la palabra aquí que su abuela Eunice, y que fue enseñada primeramente por su abuela y luego por su madre. Es importante que también podamos ver que los padres tienen que instruir a los niños. También es triste saber que muchas veces no se le instruye, y para que los hijos dejen de molestar a los padres, pues se le da el celular, dice, pues aquí está mi celular para que me dejes de molestar, en lugar de instruirles en la palabra de Dios. Es triste saber que muchos niños cristianos, o más bien hijos de Dios, estén interesados en otras cosas que en la palabra de Dios. A mí me llamaba la atención que muchos católicos, muchas iglesias católicas están enseñando a sus niños, y muchos niños están ya defendiendo su fe, su enseñanza, y es tan sorprendente, a pesar de que vemos que están totalmente equivocados en ciertas doctrinas, pero cómo con pasión lo defienden. Y si nosotros le preguntamos a los niños, no saben, no te conocen, ni conocen parte de la Escritura. ¿Por qué? Porque nos hemos dedicado simplemente a divertir,
a divertir a los niños, está bien con juegos, pero no ese mensaje doctrinal que los niños deben de saber. Muchos niños ya a cierta edad deben de conocer qué es la doctrina de Cristo. Muchos dicen, es que es muy pequeño, pero vean, a los niños judíos se les enseñaba cuál era la ley de Dios. Entonces ya a los 12 años ya tienen que saber la ley. Ahora pregunto, ¿qué niños o qué jovencitos saben la palabra de Dios? Si yo hiciera varias preguntas a los jóvenes y a los niños sobre la palabra de Dios, sobre ciertos personajes, sobre ciertos acontecimientos bíblicos, muchos no me responderían. Y podemos ver, ¿no? Aún en ciertas confraternidades se han hecho conocimiento bíblico y no saben, no pueden dar la respuesta. Pero por eso se le dice a Timoteo que debe de persistir en lo que se le ha enseñado. Primeramente también los padres deben de persistir en lo que deben de enseñar. Primero ellos deben de aprender la escritura para que también ellos puedan enseñar. Dice, dice, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sido persuadido por las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces la palabra nos hace sabios. Pero también dice el versículo que continúa, toda la escritura es inspirada por Dios. Yo quiero decir una frase que hemos aprendido, es la palabra de Dios en la palabra de los hombres. Esto encierra todo lo que habla sobre la inspiración. ¿Por qué? Porque podemos ver que la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el logos de Dios, la razón de Dios, se ha manifestado o ha dado el mensaje por medio de las palabras de los hombres, en el idioma de los hombres. Podemos ver que la Biblia, la escritura, fue escrita en 3 idiomas muy diferentes, en el hebreo, el arameo y el griego. Y también podemos ver que dice el libro de Segunda de Pedro, también nos menciona que la Biblia o la palabra de Dios ha sido inspirada y que llevó a los santos hombres, o que los dirigió a estos santos hombres para escribir. Podemos entender que Dios puso en la mente de los hombres esa palabra, ese mensaje de Dios, y los hombres tenían que entender esa palabra para poder compartirla. Un comentarista de los padres de la iglesia decía que cada vez que daba un mensaje, por ejemplo, cuando hablaba de fuego, la manera era más práctica, que decía, y el fuego, así como que hacía el sonido del fuego, y el fuego abrasador llegó, y si no te arrepientes, Dios va a tratar contigo con fuego. Entonces esa era la manera que también los escritores hablaban, y vemos que hablaban en diferentes tipos de épocas, con diferentes personas. Y es interesante saber que Dios habla siempre en la mente del hombre para que el hombre lo pueda entender. Muchas veces pensamos que el escritor en un momento se sentó y en 3 días, por ejemplo, Isaías escribió el libro de Isaías en 3 días y dice, ya acabé. No, fue un proceso de muchos años en el cual podemos ver que cada día, cada palabra era recibida y era totalmente, posteriormente se escribió. Entonces podemos ver que la inspiración de Dios es para que el hombre pueda entender ese mensaje que tiene para el hombre. ¿Cuál es el mensaje de la palabra de Dios? La redención del hombre. ¿Y cuál es el personaje principal? Es Cristo. Si nosotros podemos observar, hermanos, la Biblia es una revelación progresiva que nos lleva hacia un punto importante, que es Cristo. Dios ha hablado de muchas maneras, primeramente por los profetas y después por el Hijo. Me sorprende lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1. Es tan hermoso, hermano, como
cómo aún la palabra debía de ser totalmente entendida, totalmente comprendida. Y vean lo que dice el versículo 1, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. Esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosa que en los cuales anhela mirar los ángeles. Entonces aquí nos habla que los profetas al profetizar fueron destinados a nosotros, pero estos profetas inquirieron diligentemente, indagando, estudiando de quién se estaba hablando. Entonces nos quiere decir que toda la escritura nos apunta hacia Cristo, indagar de quién era que el Espíritu Santo estaba hablando. Entonces la dirección total o la revelación total es hacia Cristo. Por esa razón nosotros sabemos que la palabra de Dios toda debe de ser centrada, toda la enseñanza debe de ser centrada hacia Cristo. También podemos tener la palabra como una carta de amor. ¿Por qué? Porque nos habla del amor de Cristo hacia las demás personas, hacia toda la humanidad. Aquel que acepte esta palabra recibe el amor, recibe la gracia, le dice que sí a la gracia. Entonces esta es una carta de amor hacia toda la humanidad, y el que acepte recibe ese amor. También dice esta palabra que al ser inspirada tiene una utilidad, es útil, es provechosa. Y regresemos a esa parte de segunda de Timoteo. Entonces, versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Entonces, la primera parte es para enseñar. Tiene dos propósitos la enseñanza. Una es para la salvación. Un teólogo decía que la escritura puede ser comprendida o puede enseñarse sobre el amor de Cristo y la salvación en 2 o 3 versículos. Pero también es tan profunda que cada día vamos aprendiendo y vamos sacando ese tesoro de lo oculto, ese tesoro que está en la profundidad de las escrituras, y vamos aprendiendo mucho más. Entonces tiene dos propósitos la enseñanza. También quiero decir que ¿por qué la salvación? Porque eso nos enseña cómo podemos recibir la salvación. Primero dice, conocemos el versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito. ¿Se acuerdan que leímos sobre que los profetas estaban indagando sobre este propósito de la enseñanza del amor de Cristo, de la muerte del Salvador, y por medio de él, y el que cree, el que reciba ese regalo, el que le diga que sí a esa gracia, lo recibe? Pero es importante que nosotros como cristianos enseñemos. Quiero que vayamos a Hechos, capítulo 8, y vamos a leer un caso de una persona que necesitó ser enseñada. Y dice el capítulo 8, versículo 29, dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, le dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces,
Felipe se acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿O lo entiendes o no lo entiendes? Así. Y él le dice, pues no hay nadie que me pueda explicar o que me pueda enseñar. Entonces, cuando una persona se acerca a la Biblia, puede comenzar a leer, pero también necesita a alguien que se le enseñe. Y esa es tarea de todo el cristiano, enseñar la Escritura para salvación. Muchas veces solamente nos preocupamos de decirle, Dios te ama, o Cristo te ama, y solamente queda ahí. O lee tu Biblia, pero no tenemos interés a ver si estás entendiendo lo que estás leyendo o no. Y a veces se acerca gente y dice, es que no le entiendo. Entonces ahí tiene la función el cristiano, el creyente, de enseñar la palabra de Dios para salvación. Entonces este versículo dice que rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y comienza a leer el pasaje de Isaías 53. Y respondiendo, el versículo 34 dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces él se preocupó porque el Espíritu le dijo, acércate. Le enseñó, le comenzó a comentar este pasaje, porque la pregunta es, ¿de quién está hablando? Entonces mucha gente, cuando se acerca a la Biblia, muchas veces se acercan y preguntan, ¿pero qué significa esto? Y si nosotros no estamos instruidos, como dice que debemos persistir en la enseñanza, no estamos instruidos, nunca vamos a poder enseñar, o no le vamos a poder compartir esta palabra, esta enseñanza de salvación. Pero también nos lleva a la enseñanza de instrucción en el sentido de las verdades bíblicas. Por esa razón yo les mencionaba el libro de Hebreos. Ya muchos cristianos debían de ser maestros, pero se han quedado en lo que es lo básico y no han podido enseñar a otros. Es importante que nosotros también, como ministros de Cristo, seamos enseñados, pero también podamos instruir en las verdades, ya en las verdades más profundas de la Escritura, en las doctrinas bíblicas. Muchos ciertamente, a lo mejor por las distancias o porque no tienen todo el material que ahora el día de hoy tenemos, no puedan profundizar en la Escritura. Pero ahora nosotros que tenemos esa oportunidad de poder profundizar en ciertos pasajes bíblicos, en ciertas enseñanzas importantes, pues no lo hacemos y solamente aprendemos lo básico y enseñamos lo básico. Pero también es importante enseñar las profundidades de la Biblia. Yo les comentaba que este teólogo dice, es tan profundo que puedes conocer más y más. Por eso el libro de Hebreos dice, no les puedo enseñar más, porque no tienen esa capacidad. Pero la dirección de este autor que escribe el libro de Hebreos es totalmente para que ellos pudieran entender quién era Jesús, que era totalmente la revelación completa y su carácter de sumo sacerdote. Pero los hebreos no habían entendido esto, por eso la exhortación que deben de aprender. Por eso nosotros como ministros también debemos enseñar. Es importante que nosotros nos preocupemos en la enseñanza. Muchas veces estamos preocupados por enseñar otras cosas que ni siquiera tienen que ver con la palabra de Dios. Estamos persuadidos a enseñar algo que los hombres, que los cristianos estén felices, les endulzamos ahora sí que el oído. Queremos predicarles cosas sensacionalistas, pero no predicamos lo que es el arrepentimiento, lo que es totalmente también el camino que los lleva hacia ser el hombre, hacia la estatura de Cristo. Si nosotros volvemos al pasaje que estábamos leyendo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, no solamente la Escritura
nos es útil para enseñar, pero aquí usa esta palabra para, nos lleva para es un adverbio que más bien es una preposición que nos lleva hacia una dirección, y la dirección es el versículo 17. Pero también este versículo dice para redarguir, y también esta palabra también significa reprochar y dar a conocer las faltas. También la palabra tiene que llevarse a que nosotros debemos redarguir, hacerlos que regresen del error. ¿Cómo vamos a hacer? Porque tiene esa finalidad también. ¿Cómo vamos a convencer, o cómo vamos a hacer que los hermanos que están totalmente ya desviándose, lo podamos corregir o los podamos redarguir, si nosotros no tenemos esa sabiduría, esa enseñanza, no hemos persistido en lo que hemos aprendido? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Por eso cada uno de nosotros como ministros o como cristianos debemos tener esa finalidad de ser enseñados, de aprender, pero también llevar la palabra que redarguya a aquellos corazones que se han desviado. Pablo nos menciona que dice que debe de enseñarlo y que debe de totalmente redarguir a aquellas personas. El día de hoy se han desatado bastantes sectas, bastantes grupos, entre ellos los judaizantes, en el cual podemos ver que le comienzan a regresar a las ideas judaizantes. Por eso Pablo usa la escritura. Aquí cuando hablamos de la escritura estamos hablando del Antiguo Testamento, y para refutar todo lo que las doctrinas judaizantes estaban enseñando, ¿qué hace? Toma pasajes donde enseña sobre la justificación por la fe. ¿Por qué? Porque los judaizantes estaban buscando que todo cristiano, todo creyente regresara al judaísmo, que pudiera circuncidarse, que hiciera la circuncisión, que usara el kippah. Ahora el día de hoy también muchos cristianos que eran cristianos se han vuelto judaizantes. ¿Por qué? Porque les llama la atención todo lo que es todo lo referente al judío. No digo que no es malo conocerla sobre quién son los judíos, la cultura, sobre sus escritos, no, pero una cosa es que queramos aprender y que otra cosa es que lo queramos seguir. Ahora también se ha hecho una traducción se llama el Código Real, que es una totalmente traducción total errónea, porque es totalmente sancochada. Agarran versículos y ponen palabras en hebreo, y debemos saber que no hay en condición del Nuevo Testamento, no hay ningún manuscrito que haya sido escrito en hebreo. Toda la escritura fue escrita en griego, del griego común, que fue el griego universal que se estaba en ese momento se estaba hablando. Sí existen manuscritos, pero son tardíos, que son del siglo IX, en el cual los judíos tradujeron el libro de Mateo para poder totalmente debatir sobre quién era Jesús. Entonces podemos ver que es importante conocer la escritura, pero muchos que son llevados, que son totalmente engañados, como no conocen la escritura, pues les llama la atención. Por eso nosotros como cristianos, aquellas personas que llegan al error, debemos también nosotros conocer para persuadirlos a que regresen del error. También podemos conocer que en ese momento también estaban surgiendo ciertas doctrinas gnósticas. Entonces por eso los apóstoles estaban preocupados, que la iglesia tuviera la capacidad de poder enseñar y conocer todas las verdades espirituales. Por eso la importancia que el creyente conozca la escritura y que sea enseñado en estas verdades y que persista para que no caiga en el error, y aquellos que caen en el error, nosotros como cristianos podamos persuadirlos a que regresen, a redarguirlos, a que se alejen del error, también que se alejen del pecado. Eso es también importante.
Pero también la Escritura nos menciona este versículo para corregir. Aquí habla, esta palabra es significa enderezar de nuevo. O sea, aquí quiere decir que la palabra corregir, o lo que nos está queriendo decir aquí la palabra corregir, es que nosotros podamos enderezar aquel al que estamos predicando. Si se da cuenta, va como una finalidad cada parte de la Escritura. La finalidad es que la persona en la cual se está predicando pueda enderezarse. Entonces, ese es un propósito también de los ministros. Por eso, si nosotros lo unimos con el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, nos está dando entonces la instrucción de que cada uno de nosotros ministros, como ministros, debemos también tomar la palabra que nos ayuda a corregir, a enderezar a todo cristiano. Podemos poner un ejemplo como cuando un carro está totalmente ¿cómo puede decirle? Desarmado, totalmente, tiene todo el chasis averiado, o sea, abollado. Entonces, ¿qué hace el ojalatero? Comienza a enderezar para totalmente llegarlo a la forma en el cual tenía. Entonces, lo que está diciendo la palabra es que nos quiere enderezar para tomar la forma en la forma de Cristo. Por eso la palabra dice que nosotros somos hechura suya, o sea, somos creados, pero la palabra nos ayuda a que nosotros vamos enderezándonos poco a poco con esta palabra de Dios, y vamos a llegar a tomar la forma que es deseada, que es llegar a la meta, llegar a lo que es totalmente la imagen de Cristo. Pero también no solamente nos corrige, nos endereza, sino también nos dice en ese versículo para instruir en justicia, para enseñarnos en justicia, para hacernos justos, para tener una integridad. Por esta palabra nos habla de una rectitud, esa rectitud en el cual debe de tener el cristiano. Aquí usa esta palabra justicia para contrastar a lo que nos está diciendo en los primeros versículos. Si ustedes se dan cuenta, nos da una lista de diferentes personas que no tienen esa rectitud. Entonces, ¿qué dice qué le está diciendo? Esta palabra te va a llevar, esta palabra inspirada, esta palabra de Dios te va a llevar no solamente a enderezarte, sino también a ser una persona íntegra. Entonces, el cristiano debe de ser íntegro. Muchas veces como cristianos no lo somos. Muchas veces en el trabajo, en la escuela, principalmente los jóvenes, ¿no? Se dan cuenta que a veces van totalmente mal en la escuela, y por ahí pues el profesor le dice, no, pues dame unos 100 pesos y pues te paso la materia, ¿no? ¿Y qué hace el cristiano o el joven que supuestamente cristiano? No digo que todo, ¿no? Pero bueno, la mayoría. Bueno, hay personas que lo hacen, entonces dan 100 pesos y bueno, te paso con 7, ¿no? Entonces, a veces te doy un 500 y pues ahí me pasas con un 9. Entonces, muchas veces muchas veces engañan de esa forma pensando que esa calificación se la merece, y no es así. Entonces, el cristiano debe de ser íntegro en todos los sentidos, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la iglesia. Muchas veces en la iglesia pues damos una imagen y en la casa somos otros, o al revés, ¿no? Entonces tenemos que tener ese cuidado. Por eso la palabra, si se da cuenta cómo está enseñándonos y nos endereza, esa palabra endereza a la persona por medio de la palabra de Dios, por medio de la enseñanza, y te lleva a la integridad. Entonces tú ya debes de comportarte como una persona íntegra, esa persona que no tiene nada que decirle. Entonces, por eso vean cómo habla de la persistencia.
Si nosotros no persistimos en la escritura, en la palabra de Dios, en la enseñanza, vamos a hacer así que lo que queramos, vamos a ser un cristiano sancochado, nuestro testimonio va a dejar que desear. Entonces, me acuerdo de una película, no sé si muchos la vieron, Los Valientes, yo creo que sí, muchos lo vieron, y al último nos muestra un hombre que en una empresa que le está diciendo el mero jefe, ¿no? Pues vas a hacer 2 cuentas y el dinero lo vas a poner para acá, y le dice, te doy un día. Entonces pues él decide decir, no, yo soy cristiano, soy hijo de Dios y quiero la rectitud, y fue recompensado. Entonces la integridad nos lleva a una recompensa también, no solamente a dar un testimonio correcto, no solamente ese testimonio como buen cristiano, sino que viene la satisfacción de haber también sido un hombre que agrade a Dios, bajo la voluntad de Dios. Y vean la finalidad, a fin, ahí habla de un fin, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí, a fin que el hombre de Dios. Entonces habla del hombre de Dios, del ministro de Dios, de todo cristiano que debe de ser un hombre de Dios. En primera de Timoteo, capítulo 6, le dice a Timoteo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Vean, dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Entonces, estas cualidades es la que el siervo de Dios, o el hombre de Dios, tiene que tener, pero estas cualidades se van cultivando conforme a la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, sea perfecto. Aquí podemos decir maduro, una persona madura. Muchas personas o muchos familiares piensan que, por ejemplo, tú ya siendo cristiano no te equivocas, ya eres perfecto, simplemente están diciendo no que eras cristiano, pero nos habla de una madurez. Y yo les mencionaba Efesios 4:11. ¿Y por qué lo relaciono? Porque tiene que ver el trabajo del ministro juntamente con la palabra de Dios. Y la escritura dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo vamos a edificar o cómo vamos a perfeccionar si no conocemos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a enseñar que esa persona se equipe o se perfeccione para la obra del ministerio si nosotros no le enseñamos las escrituras? Entonces lleva un fin, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, tanto Timoteo como Pablo, ellos, la función de su ministerio era perfeccionar, era preparar a otros ministros para la obra del ministerio. En este pasaje nos habla de apóstoles, profetas, evangelistas, y no sabemos qué ministerio, qué dones la iglesia tenga. Por eso es el trabajo del ministro, en el cual llevar a cabo con la palabra de Dios, y para que estos hombres comiencen a equiparse, a prepararse con toda la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, con las cualidades de Dios, para que ellos también a otros puedan también enseñar. Por eso la palabra y el mandato, ir y predicar el evangelio, pero dice haciendo discípulos, enseñándoles que guarden. Entonces aquí nos está diciendo que no es solamente el que decir, bueno, pues yo ya sé o tengo tanto conocimiento, sino también es aplicarlo a la enseñanza de los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, y hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces toda finalidad es de la palabra llegar a ser como Cristo, a un varón perfecto, a un hombre maduro que también pueda compartir esta palabra
De verdad, ya vemos que Timoteo nos enseña entonces que es muy importante la enseñanza. ¿Por qué? Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, todo lo que vemos, que todo ese hombre que está preparado para toda buena obra tiene que prepararse y llegar a la madurez, totalmente maduro en las escrituras, en el carácter, pero también ¿para qué? Para que todos aquellos que les esté enseñando y lo que les esté ministrando, todos esos creyentes no sean niños fluctuantes. Quiere decir que son llevados por cualquier doctrina. Entonces muchas veces escuchan algo sensacional y ahí van los cristianos, y luego escuchan otro y ahí van los cristianos. ¿Y por qué? Porque no son enseñados totalmente, y porque la función de todo cristiano tiene que llegar a ser la madurez. Por eso Timoteo continúa ahí en su segunda carta, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí esta palabra dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, todos hemos sido llamados para enseñar la palabra de Dios, pero también hemos sido llamados primero para aprender y luego enseñar. Es importante que vayamos madurando en la escritura, vayamos creciendo, vayamos aprendiendo cada día de todas las enseñanzas que se nos han compartido, aprenderlas, pero también totalmente llevarlas a cabo. Es importante lo que es la importancia de las escrituras en la vida del creyente. Debemos entender que la palabra es la autoridad del creyente. Es importante conocer. A veces no valoramos lo que tenemos en nuestras manos, y a veces pues leemos la palabra de Dios cuando es ahora, por ejemplo, el día de hoy, ¿no? El día del culto, o cuando por ejemplo tenemos que ir al culto de jóvenes, a las mujeres, y no valoramos la importancia de la palabra de Dios. Es importante conocer, hermanos, que este libro, el más amado, el más leído y el más perseguido, tuvo que pasar por ciertas circunstancias para que nosotros lo pudiéramos tener totalmente en nuestras manos. Debemos valorar, hermanos, la enseñanza de la palabra de Dios, y simplemente también valorar todo el esfuerzo de todos aquellos hombres que dieron su vida por el evangelio, pero también que tradujeron esta escritura, que a causa de su vida nos trajeron la escritura a nuestra lengua vernácula. Solamente pues como estamos también en el mes de la Biblia y en el periodo de la Biblia, este año se celebra lo que es el año internacional de la traducción de las escrituras, y no solamente en las lenguas castellanas, sino en las lenguas indígenas. Y es importante, hermanos, llevar el mensaje de salvación, el mensaje que otras personas lo puedan entender. Y es muy hermoso saber que ahora no tenemos que estar escondiéndonos con la escritura, no vamos a estar a ver a qué horas tocan la puerta y la tiran para que nos vayan y nos encarcelen por tener una traducción. Ahora la tenemos, la escritura. Es importante valorar esta escritura que tenemos, la palabra de Dios, en la palabra de los hombres. Entonces, hermanos, démosle lugar a las escrituras en nuestro corazón, y persistamos en las escrituras, hermanos, en lo que hemos sido enseñado. Y si alguno dice, pues no tengo ese conocimiento totalmente de las escrituras, pues yo le invito que pues
se añade a los estudios bíblicos de discipulado que también se están llevando a cabo, para que cada día vayan aprendiendo más de la palabra de Dios. Pues vamos a orar, hermanos, y darle gracias por esta palabra. Padre, te damos gracias por esta palabra. Podemos observar que tú nos enseñas que es tan útil esta palabra para nuestra vida, en la enseñanza, en la corrección, en la instrucción, para ser un hombre preparado, pero también para persistir, Señor, en contra de todas esas ideologías que el mundo está ofreciendo, que está llevando a influir en los jóvenes, aún en los adultos, a pensamientos equivocados. Señor, en las iglesias hay jóvenes que han sido persuadidos para el mal, pero también, Señor, ayúdanos a nosotros como cristianos, como creyentes, Señor, a persuadir con la palabra de Dios, a enderezar esa vida, Señor, que quizás se ha llevado al error, que lo ha llevado a equivocarse, a escuchar doctrinas, a que, Señor, debe de ir enderezando ciertas cosas que en su vida, Señor, hay, que ciertos pecados que no ha dejado, Señor, que la palabra nos ayuda a enderezar nuestro corazón, nuestra vida, para que nosotros vivamos en esa integridad como cristianos, ese testimonio que el creyente debe de dar y que verdaderamente está llevando a cabo su vida en la palabra de Dios. Señor, también preparados para enseñar a otros, pero también, Señor, aquellos que no han crecido, no han madurado, Señor, puedan crecer, y que no quedemos, Señor, simplemente en esa niñez espiritual, sino que maduremos. Señor, gracias por la vida de muchos que Señor, arriesgaron su vida por esta palabra tan hermosa, de este libro más leído, perseguido, pero también más amado, en el cual ahora tenemos en nuestras manos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.